Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en una revelación que ha sacudido el panorama político español en 2025. El periodista Ernesto Ekaizer ha destapado que la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa, UCO, admite que no tiene pruebas sólidas contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el marco del caso Koldo. Esta noticia no es solo un giro en una investigación judicial, es un reflejo de cómo el Poder Judicial, los medios y las élites económicas intentan manipular la narrativa para desgastar a la izquierda. Desde una perspectiva de izquierda, vamos a desglosar esta revelación, su contexto, los actores involucrados, y lo que significa para la lucha por una democracia más justa. Este vídeo está dividido en dos partes. En la primera, reconstruiremos las declaraciones de Ekaizer, el caso Koldo, y cómo se ha usado el sistema judicial contra figuras progresistas. En la segunda, analizaremos las implicaciones de esta revelación, la crisis del Poder Judicial, y las propuestas de la izquierda para transformar la política y combatir la desigualdad. Prepárense, porque esto va a ser un análisis largo, crítico y lleno de ideas para cambiar el mundo. Empecemos. Imaginemos la escena. Es julio de 2025, y el caso Koldo lleva meses dominando los titulares. Santos Cerdán, una figura clave del PSOE y exsecretario de Organización, está en prisión preventiva, acusado de ser el cabecilla de una supuesta trama de corrupción que involucra a José Luis Ábalos y Koldo García. La narrativa dominante, impulsada por el PP, sectores de la Guardia Civil y medios conservadores, pinta a Cerdán como el cerebro de un esquema de mordidas a cambio de contratos públicos. Pero entonces, Ernesto Ekaizer, un veterano periodista de investigación, publica un artículo que sacude el tablero. La UCO, según fuentes cercanas a la investigación, admite en privado que no tiene pruebas sólidas contra Cerdán. No hay rastro de dinero oculto, no hay cuentas bancarias sospechosas, no hay propiedades adquiridas ilícitamente. Las grabaciones de Koldo García, que supuestamente incriminaban a Cerdán, están incompletas o descontextualizadas, y las acusaciones se basan más en hipótesis que en hechos. La revelación de Ekaizer, publicada en medios como Agenda Pública, desata un terremoto en las redes sociales y pone en cuestión la actuación del juez Leopoldo Puente y la UCO. Para entender esta revelación, necesitamos contexto. El caso Koldo comenzó en 2022 con una denuncia del PP ante la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Lo que empezó como un caso de contrato sanitario se transformó en una investigación más amplia sobre supuestos amaños de obras públicas, principalmente con la empresa Acciona. La UCO señaló a Cerdán como el gestor de 620,000 euros en mordidas, basándose en grabaciones de Koldo García y un documento que lo vinculaba al 45% de Servinavar, una empresa adjudicataria de contratos públicos. El juez Puente, del Tribunal Supremo, envió a Cerdán a prisión preventiva el 30 de junio de 2025, acusándolo de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Pero Ekaizer, en su análisis, denuncia que el caso está precocinado por la UCO, con un informe lleno de errores y sin pruebas sólidas. Por ejemplo, el juez mencionó operaciones de una UTE Acciona Servinavar que no aparecen en el informe de la UCO, un error que Ekaizer califica de garrafal. Las comparecencias de empresarios imputados, como el representante de Acciona, no han arrojado resultados, y las grabaciones no han sido verificadas. Desde una perspectiva de izquierda, esta revelación no es solo sobre Cerdán, es sobre cómo el Poder Judicial y los medios se usan para atacar a la izquierda. España, en 2025, está marcada por una desigualdad brutal. El 1% más rico posee el 25% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas tiene el 7%. Los salarios están estancados, los contratos precarios son la norma, y los servicios públicos, aunque mejorados por el gobierno PSOE-Sumar, sufren las cicatrices de años de recortes neoliberales. En este contexto, el caso Koldo parece más un arma política que una búsqueda de justicia. El PP, con su historial de corrupción como Gürtel y Kitchen, ha usado el caso para desviar la atención de sus propios escándalos y desgastar al PSOE. Ekaizer señala que un sector del Poder Judicial, junto con la UCO, actúa como árbitro de la vida política, fabricando casos para debilitar a figuras progresistas como Cerdán, quien negoció la investidura de Pedro Sánchez con partidos como PNV y Junts. Hablemos de los protagonistas. Ernesto Ekaizer es un periodista de investigación con décadas de experiencia. En su artículo en Agenda Pública, desmonta el caso contra Cerdán, argumentando que la UCO y el juez Puente han forzado conclusiones sin pruebas. Cita, por ejemplo, la falta de resultados en las comparecencias de empresarios y los errores en el auto de prisión. Santos Cerdán, por su parte, ha defendido su inocencia desde la cárcel de Soto del Real,
insistiendo en que no hay rastro de dinero oculto porque nunca se enriqueció. En declaraciones a través de sus abogados, Cerdán ha dicho: «Me encarcelan para encontrar un dinero que no existe. Soy inocente». Su defensa ha cuestionado la autenticidad de las grabaciones y ha acusado al juez de basarse en una presunción de indecencia. Desde la izquierda, vemos a Cerdán no como un héroe intachable, sino como una víctima de un sistema que usa la justicia para neutralizar a quienes desafían el statu quo. El caso Koldo es un ejemplo de cómo el neoliberalismo corrompe las instituciones. La derecha, liderada por el PP, ha defendido durante décadas un modelo que privatiza lo público, reduce impuestos a los ricos y crea un caldo de cultivo para la corrupción. Pero cuando la izquierda está en el poder, los escándalos se magnifican para desacreditarla. Ekaizer argumenta que el caso contra Cerdán está precocinado por la UCO, con informes que contienen errores y suposiciones no verificadas. Por ejemplo, el documento que vincula a Cerdán con Servinavar, firmado en 2016, no prueba enriquecimiento ilícito, y Cerdán asegura que rompió el contrato tras consultar con su esposa. Las grabaciones de Koldo, que la UCO presenta como evidencia clave, no han sido autentificadas, y Cerdán las califica de manipuladas o descontextualizadas. En X, usuarios como @Ernesto Ekaizer han planteado: ¿qué pasa si no encuentran pruebas de que Cerdán se enriqueció? ¿Y si el evangelio de la UCO no es como parecía? Desde la izquierda, este caso nos obliga a reflexionar sobre el poder judicial. Ekaizer denuncia que un sector del sistema judicial actúa como un actor político, no como un garante de la justicia. La UCO, en lugar de investigar con rigor, parece haber forzado un relato para incriminar a Cerdán, basándose en hipótesis más que en hechos. Esto no es nuevo. Casos como Gürtel, donde el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, muestran que la corrupción es sistémica, pero la derecha rara vez enfrenta el mismo escrutinio mediático y judicial que la izquierda. La prisión preventiva de Cerdán, mientras figuras como Bárcenas o Fernández Díaz evitaron la cárcel durante años, es un ejemplo de esta doble vara de medir. La izquierda debe denunciar esta instrumentalización del poder judicial, que busca desgastar a los gobiernos progresistas y desmovilizar a sus bases. El contexto político de 2025 es crucial. El gobierno PSOE-Sumar ha implementado reformas como el aumento del salario mínimo, la regulación de los alquileres y la reducción de la jornada laboral, pero enfrenta una oposición feroz del PP, que usa el caso Koldo para atacar su legitimidad. Los medios conservadores, como La Razón y ABC, han amplificado las acusaciones contra Cerdán, mientras ignoran las debilidades de la investigación señaladas por Ekaizer. En las redes, el debate está polarizado. Usuarios como @JaquiPerezla cuestionan la prisión de Cerdán, argumentando que la UCO no tiene pruebas y que no puede destruir evidencia desde la cárcel, mientras que @voz_populi acusa al PSOE de presionar a la Guardia Civil para sabotear la investigación. Desde la izquierda, debemos ser críticos. El PSOE no está libre de fallos, y el caso Koldo, con figuras como Ábalos y Koldo García, plantea preguntas legítimas. Pero la desproporción en el trato a Cerdán sugiere una operación política para debilitar al gobierno. La desigualdad es el telón de fondo de este caso. Mientras el PP y los medios se centran en Cerdán, millones de personas luchan por pagar el alquiler, acceder a la sanidad o encontrar un empleo digno. La corrupción, real o fabricada, desvía la atención de estos problemas estructurales. Desde la izquierda, proponemos medidas para combatir la desigualdad y la corrupción: un impuesto a las grandes fortunas, la nacionalización de sectores estratégicos como la energía, y una reforma del Poder Judicial para garantizar su independencia. Pero también necesitamos una narrativa que conecte con la gente, mostrando que la izquierda ofrece soluciones reales frente a un sistema que protege a las élites. Aquí termina la primera parte de nuestro análisis. Hemos reconstruido la revelación de Ekaizer, el caso Koldo, y cómo se usa el Poder Judicial contra la izquierda. En la segunda parte, profundizaremos en las implicaciones de esta revelación, la crisis del sistema judicial y las propuestas de la izquierda para una democracia más justa. Si te ha gustado esta primera parte, déjanos un like, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación. Nos vemos en la segunda parte. Ahora entramos en la segunda parte de nuestro análisis sobre la revelación de Ernesto Ekaizer. La Guardia Civil admite que no tiene pruebas sólidas contra Santos Cerdán en el caso Koldo. En la primera parte, reconstruimos las declaraciones de Ekaizer, el contexto del caso, y cómo el Poder Judicial se usa para atacar a la izquierda. Ahora vamos a profundizar en las implicaciones de esta noticia, la crisis del sistema judicial, y las propuestas de la izquierda para transformar la política y combatir la desigualdad. Porque no basta con denunciar la manipulación, necesitamos un cambio estructural que ponga a las personas por encima de los intereses de las élites.
Vamos a ello. La revelación de Ekaizer ha puesto en evidencia las debilidades del caso contra Cerdán. Según el periodista, las acusaciones de la UCO se basan en un informe de 490 páginas lleno de errores y suposiciones. Por ejemplo, el juez Puente incluyó en su auto de prisión operaciones de una UTE Acción a Servinavar que no están en el informe de la UCO, un fallo que Ekaizer califica de garrafal. Las grabaciones de Koldo García, que supuestamente incriminan a Cerdán, no han sido autentificadas, y el propio Cerdán las ha descrito como incompletas o manipuladas. En una declaración a través de sus abogados, Cerdán afirmó: «No hay dinero oculto porque no me enriquecí. Me encarcelan por una hipótesis, no por pruebas». La falta de evidencia patrimonial, como cuentas bancarias o propiedades sospechosas, refuerza su defensa. Incluso la investigación de su ático en Madrid, con un alquiler de 2,300 euros, no ha arrojado resultados, y su familia ha decidido mudarse a Navarra, lo que ha generado especulaciones pero no pruebas concretas. Desde la izquierda, esta situación es un ejemplo de cómo el poder judicial se usa como arma política. Ekaizer denuncia que un sector del sistema judicial actúa como árbitro de la vida política, fabricando casos para desgastar a figuras progresistas. La prisión preventiva de Cerdán, mientras figuras del PP como Bárcenas o Fernández Díaz evitaron la cárcel durante años, refleja una doble vara de medir. En X, usuarios como @JaquiPerezla han cuestionado la prisión de Cerdán, señalando que no puede destruir pruebas desde la cárcel, mientras que @Ernesto Ekaizer plantea: ¿y si el evangelio de la UCO no es como parecía? Estas voces reflejan un creciente escepticismo hacia la investigación, que parece más destinada a generar titulares que a buscar justicia. La crisis del poder judicial es un problema estructural. En España, el sistema judicial está politizado, con jueces y fiscales influenciados por intereses políticos y económicos. Ekaizer señala que casos complejos como el de Cerdán llegan precocinados por la policía, con informes que los jueces aceptan sin cuestionar. Esto no solo afecta a Cerdán, debilita la democracia al erosionar la confianza en las instituciones. Desde la izquierda, proponemos una reforma profunda del poder judicial, jueces elegidos por mérito, no por afinidad política, mayor transparencia en las investigaciones, y un sistema que priorice los derechos de los acusados frente a las presunciones de culpabilidad. La prisión preventiva, usada de forma desproporcionada contra Cerdán, debería ser una excepción, no una herramienta para presionar a los investigados. La manipulación mediática es otro factor clave. Medios conservadores como ABC, El Mundo y La Razón han amplificado las acusaciones contra Cerdán, presentándolo como el líder de una organización criminal sin mencionar las debilidades de la investigación. Esta narrativa beneficia al PP, que usa el caso Koldo para desviar la atención de sus propios escándalos, como Gürtel, Kitchen o la imputación de Cristóbal Montoro. Desde la izquierda, debemos contrarrestar esta narrativa con hechos. Ekaizer, en su análisis, ha demostrado que el caso contra Cerdán se basa en suposiciones, no en pruebas. La izquierda necesita una estrategia de comunicación que no solo defienda a figuras como Cerdán, sino que explique cómo el sistema judicial y mediático se usa para proteger a las élites y atacar a los progresistas. La lucha contra la desigualdad es el trasfondo de este caso. Mientras los medios se centran en Cerdán, millones de personas enfrentan alquileres disparados, contratos precarios y servicios públicos bajo presión. La corrupción, real o fabricada, desvía la atención de estos problemas. Desde la izquierda, proponemos medidas concretas: un impuesto a las grandes fortunas para financiar sanidad y educación, la nacionalización de sectores como la energía, y una reforma laboral que acabe con la precariedad. Pero también necesitamos un movimiento popular que presione por estos cambios. La indignación por casos como el de Cerdán, donde la justicia parece actuar con sesgo político, puede ser un motor para movilizar a la gente. La izquierda también debe ser autocrítica. El caso Koldo, con figuras como Ábalos y Koldo García, plantea preguntas legítimas sobre la transparencia en el PSOE. Aunque Cerdán niega haber participado en la trama, su cercanía a Ábalos y su papel en el partido lo han puesto en el punto de mira. Desde la izquierda radical, como Sumar, exigimos que el PSOE rinda cuentas y actúe con firmeza contra cualquier indicio de corrupción. Pero también reconocemos que el caso contra Cerdán parece desproporcionado, diseñado para debilitar al gobierno progresista. La izquierda debe liderar con el ejemplo, promoviendo una política transparente y participativa que restaure la confianza de la gente. La lucha cultural es otro frente clave. El PP y sus aliados mediáticos han impuesto un relato que presenta a la izquierda como corrupta e irresponsable. Ekaizer, al revelar las debilidades del caso contra Cerdán, desafía esta narrativa,
Pero la izquierda necesita ir más allá. Debemos construir un relato que conecte con la gente, mostrando que nuestras propuestas, como la renta básica o la justicia climática, pueden mejorar sus vidas. Ejemplos como el aumento del salario mínimo o la regulación de los alquileres demuestran que la izquierda puede marcar la diferencia, pero necesitamos comunicar estos logros de forma efectiva. En conclusión, la revelación de Ecaizer sobre la falta de pruebas contra Santos Cerdán es un llamado a la acción. Desde la izquierda, debemos denunciar la instrumentalización del poder judicial, combatir la manipulación mediática y proponer un cambio estructural que acabe con la desigualdad y la corrupción. La batalla no se gana solo en los tribunales, sino en las calles, los barrios y los centros de trabajo. Necesitamos un movimiento popular que presione por una democracia más justa, donde el poder esté en manos de la gente, no de las élites. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y comparte este vídeo. Juntos, podemos construir un futuro sin manipulación ni desigualdad. Hasta la próxima. Salud y lucha.